Hola, bienvenidos a nuestro canal Palabras de Gracia y Verdad. En nuestro canal hemos querido hacer un segmento especial para mujeres y es por eso que hoy estamos reunidas aquí. Nos presentamos, nosotras somos una familia, mi nombre es Ladis Marmolejo, está Andrea. Hola, mi nombre es Andrea García. María Camila. Mi nombre es María Camila García. Y mi hermana Ivonne. Hola, yo soy Ivonne Marmolejo. Nosotras somos unas mujeres, así como le llamamos a la sección, mujeres en gracia y verdad. Mujeres que hemos recibido de la gracia del Señor. El Señor Jesucristo llegó a nuestras vidas, transformó nuestras vidas, nos dio vida, vida en abundancia, y por eso nosotras queremos dar un poco de gracia de lo que Él nos ha dado a nosotras por gracia. Por gracia quiere decir que es un regalo inmerecido. Y bueno, queríamos aprovechar este tiempo que estamos viviendo hoy día, que no es un tiempo fácil, es un tiempo donde estamos viviendo una pandemia a nivel mundial, para compartir un poco con ustedes lo que el Señor nos ha enseñado en medio de estos tiempos difíciles, los cuales han sido difíciles para todos, prácticamente. Y bueno, la palabra dice en Romanos 8:28 que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Para los que aman a Dios, es decir, para los que han sido escogidos por Él, para los que son sus hijos. Todo lo que sucede en la vida de los hijos de Dios es orquestado por Él mismo. ¿Pero para qué? Para enseñarnos, para llevarnos a esa meta que es ser semejantes a su Hijo Jesucristo. Aquel que murió en la cruz y dio su vida para que nosotros recibiéramos un regalo inmerecido, un regalo que, como es todo regalo, o sea, los regalos no los dan sin nosotros ganárnoslo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hemos recibido, el regalo de la salvación. Y bueno, hablando de eso que el Señor ha hecho en nuestras vidas, en este tiempo, lo que nos ha enseñado en medio de este tiempo difícil, queremos compartir con ustedes. Y bueno, aquí vamos a ver qué nos cuenta Andrea de qué el Señor le ha enseñado en este tiempo. Bueno, para continuar con el tema, quiero empezar con, yo diría que sería lo más grande que Dios me ha enseñado durante este periodo de pandemia, de cuarentena que estamos viviendo, y yo diría que esa palabra es soberanía. Voy a dar una definición corta de lo que es, para los que tal vez no lo tengan claro, que al decir que Dios es soberano, nosotros estamos diciendo simplemente que Dios es poderoso, que Dios es el que tiene poder sobre todas las cosas y Él controla todas las cosas. Entonces, yo pienso que al nosotros vivir una pandemia, nosotros estamos viendo que nosotros no tenemos control sobre esta pandemia. Nosotros no controlamos cuál va a ser su duración, cuándo se va a acabar, ¿verdad? Simplemente estamos en manos de Dios. Como creyentes, creemos eso, que estamos en las manos de un Dios que es soberano, que es poderoso, que Dios es quien decide, ¿cierto?, cuál será el curso de esto, cuándo terminará. Entonces, yo quería compartir algo que está en Salmos 115:3, que dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Entonces, esta es una muestra de que Dios es soberano, ¿cierto? Bueno, de pronto, ¿por qué yo diría que la soberanía es una de las cosas más importantes que Dios me ha enseñado? Ya yo había escuchado esta palabra ya, pero al vivirla tal vez de esta manera, con algo que literal se escapa de nuestro control, he aprendido un poco más sobre la soberanía de Dios, ¿cierto? Yo tenía planes para mediados de este año, yo tenía
metas, deseos, sueños que cumplir para mediados de este año y nada de eso se dio, ¿cierto? Eso me mostró claramente lo que dice en la Biblia también en Proverbios 19:21, que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos pensamientos yo podía tener, yo podía esperar muchas cosas, yo podía desear muchas cosas, mas lo que prevalece es la voluntad de Dios, ¿cierto? Amén. Eh, este, Algo que también de pronto quería agregar es que la soberanía, Dios, nosotros sabemos que estamos en manos de un Dios soberano que es justo, ¿cierto? No estamos en manos de un Dios todopoderoso que es injusto, sino sería bien difícil para nosotros como creyentes estar en manos de un Dios que tiene poder absoluto y que es un Dios injusto, ¿cierto? Que no tuviera cuidado de sus hijos. Entonces, a mi Dios, en los momentos que me ha faltado la fe, que me he sentido triste, decaída, porque tal vez no se dieron esas cosas que yo estaba esperando hacer este año, Dios me recuerda Mateo 10, del 29 al 31. Entonces, no lo voy a leer, sino que lo voy a parafrasear. Es donde dice que Dios tiene cuidado hasta de un pajarito que se cae. O sea, Él tiene cuidado hasta de que se caiga un pajarito. Y Él dice, ustedes son más importantes que los pajaritos, ustedes mis hijos. Entonces, eso a mí me muestra de verdad que yo estoy en las manos de un Dios vivo, que también dice la palabra que Él tiene contados hasta los cabellos de nuestra cabeza. Entonces, más o menos eso sería lo que yo podría decir principalmente que he aprendido en esta cuarentena. Sí, es muy bonito, es muy bueno eso, saber que, exacto, Dios es soberano y que todo lo que ocurre es porque Él lo permite, ¿cierto? Porque Él lo permite. Pero en medio de eso, confiar y saber que estamos en las manos de un Dios bueno y que lo que permite, así como decíamos ahorita, que lo dice en Romanos 8:28, todo es para bien, o sea, todo es para bien, así que en eso podemos descansar, tener paz y tener gozo. Bueno, Ivonne, tú cuéntanos qué te ha enseñado el Señor en medio de este tiempo. Permítame un segundito. Bueno, sí, sin duda, esta pandemia a todos nos ha cambiado los planes, ¿verdad? Muchos de pronto ya habíamos organizado algo para este año y definitivamente pues las cosas no se dieron o esos planes fueron modificados. A mí pues todo esto realmente me ha llevado como a reflexionar en que nosotros necesitamos valorar más las cosas de Dios. De pronto, ahora mismo es muy común escuchar a las personas decir, incluso nosotros mismos también decimos como, extraño de pronto ir a la playa, extraño compartir con mi familia, con mis amigos, eh, no sé, de pronto ir a ver una película, cosas de pronto sencillas a las que estábamos acostumbrados, pero y que no son malas, o sea, que realmente no es malo que extrañemos ese tipo de cosas, pero si nosotros ponemos como en una balanza realmente cómo era nuestro ritmo de vida antes de la pandemia, de pronto dedicábamos más tiempo a las cosas seculares, por decirlo de alguna manera, que a las cosas de Dios. De pronto íbamos los domingos, pues los que somos creyentes íbamos los domingos a la iglesia, asistíamos a los servicios, orábamos en algún momento del día, pero ahora realmente el foco tiene, o sea, sí o sí tiene que ser Dios, porque es que realmente yo siento que no hay otra opción, ¿ya? Y siento que es como el Señor diciendo, haciéndonos un llamado de atención. No siento que este tema de la pandemia sea como un castigo para la humanidad o algo por el estilo, por lo menos no para los que han sido llamados conforme al propósito del Señor, sino que sí, realmente es como Dios llamándonos la atención, como diciendo, dependes de mí, o sea, me necesitas a mí. Y a veces de pronto nosotros estábamos confiados en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia sabiduría y hacíamos planes por lo que nosotros creíamos que podíamos lograr por nuestras capacidades. De pronto
yo podía decir, no, para tal mes podríamos hacer tal cosa porque yo tengo ahorrado esto, entonces podemos hacer esto. Ahora tenemos un evento y yo voy a trabajar duro para que en esta época podamos tener el dinero que necesitamos para hacer esto. Por ejemplo, quienes estaban de pronto pensando en un viaje, tal vez, pero ahora puedes tener el dinero ahorrado que no lo puedes hacer. No, no, puedes haber de pronto trabajado, mucha gente perdió su empleo, ¿ya? Y ahí está en parte también lo que dice Andrea, es soberanía. Nosotros podemos hacer muchos planes, pero finalmente es la voluntad de Dios la que se cumple. Y ahora esto realmente ha hecho que las personas dependan más del Señor, que las personas le busquen más, que valoremos más el tiempo con el Señor. Ya de pronto ahí podemos tener más espacios de oración, incluso la palabra de Dios y la imagen de Dios, por decirlo de alguna manera, la necesidad de Dios se viene más a nuestras mentes durante el día, incluso para pensar, Señor, ¿esto hasta cuándo va a ser? Ya, o sea, ya yo siento que tenemos más presente a Dios durante esta época. De pronto podemos valorar más las cosas que, digamos, las cosas naturales hechas por el Señor. Por ejemplo, asomarte a la ventana y ver que cada atardecer es diferente, pero que realmente el Señor nos está regalando atardeceres muy bonitos, ¿ya? Entonces puedes como disfrutar eso y valoras más el hecho de que puedes estar en tu casa con tu familia valorando un atardecer que el Señor te ha regalado. Y que de pronto en la época en la que en un día normal, por ejemplo, el atardecer de ayer había un atardecer súper lindo. Yo decía, sí, de pronto, antes de la pandemia yo estaría ahora mismo trabajando o saliendo de trabajo y estaría como corriendo pendiente a que ya me tengo que ir, que se va a hacer de noche y no me detendría pronto a valorar o admirar la creación del Señor en ese momento. Ya, entonces yo siento que el Señor esto también lo ha permitido para atraernos más hacia Él, definitivamente, para que le busquemos más, para que meditemos más en su palabra, para que sí crezcamos en el conocimiento de Él, para que valoremos más lo que Él nos ha dado. Sí, de pronto hay cosas a las que antes podíamos acceder y lo veíamos como algo normal. Por ejemplo, antes podíamos visitar a nuestros abuelos y no lo hacíamos. Y ahora decimos como que, ay, si realmente yo pudiera ir y visitar a mis abuelos, entonces realmente valorar mucho más esas bendiciones que el Señor nos ha dado. Siento que ha sido lo que Dios me ha enseñado en esta época. Yo recordaba ahorita que hablaba Ivonne de ese versículo donde ese hombre que hizo riquezas, ¿verdad? Ese hombre que se dedicó a acumular riquezas y guardar en sus graneros y eso, y dijo, no, ahora después de todo esto, ya que tengo tantas riquezas, voy a disfrutar. Y el Señor vino y le dijo, como insensato, o sea, tú qué sabes si ahorita vengo por tu alma, si mañana vengo por tu alma. Entonces, es algo también que es importante saber, de pronto, aquellas personas que no han recibido al Señor Jesucristo, que es importante también poner nuestro corazón en sus manos, nuestra vida en sus manos, porque nosotros no sabemos el día ni la hora en que ya sea que el Señor venga o que el Señor ya, Él es el dueño de la vida, y así como Él nos dio la vida, Él es el que la quita. Entonces a veces nos preocupamos mucho por hacer cosas y no ponemos la mirada en lo más importante, que es en Él, en el Señor, y poner nuestros planes en sus manos y nuestra vida en sus manos, por sobre todas las cosas. Señor, en medio de este tiempo. Bueno, a mí principalmente, pues yo he pensado que de pronto yo escuchaba muchas cosas en mi iglesia o leía la palabra, escuchaba la palabra soberanía, la palabra paz, pero realmente no estaba pasando por un momento que me hiciera probar esos aspectos en mi vida. Y
esos fueron aspectos en los cuales Dios trabajó mucho, principalmente en la paz, porque personalmente de pronto por estar aún en la universidad, por la carga académica, por incluso estar encerrada, que de pronto le ha pasado a muchas personas, de pronto llegaban momentos en los que me estresaba, en los que me sentía ansiosa, en los que me sentía muy mal, sinceramente. Pero reflexionar en lo que realmente significa la paz para Dios me hizo descansar más en Él. Yo quiero leer un versículo que es Juan 14:27, que es muy conocido, que dice lo siguiente: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es decir, yo no tenía que estar buscando paz quizá en cosas como las que busca el mundo, quizá, no sé, bien, escuchando música o refugiándose en una persona o haciendo cualquier otra cosa, sino que yo tengo que saber que mi paz realmente se encuentra en Dios y que es una paz que no va a depender de quizá del momento en el que esté pasando, quizá la situación mundial, sino que depende enteramente de Dios, porque quizás las situaciones para nosotros un día están bien y para el otro día ya están complicadas y es algo que le pasa a todo el mundo. Pero ese es el refugio que tenemos nosotros como cristianos, que tenemos esa paz, ese gozo que solo nos da el Señor y solo lo podemos obtener de Él. Y ese era mi problema, quizá estaba intentando hacer las cosas bajo mis propias fuerzas y de esta forma simplemente me estaba estresando más o simplemente estaba teniendo aún más ansiedad de la que tenía. Pero refugiándome en Dios y reflexionando en lo que realmente significa la paz en Él, ahí sí como que encontré ese descanso y realmente al final siento que todo fue de bendición. Incluso esos momentos en los que me sentía mal fueron de bendición porque realmente el Señor nosotros nos fortalecemos en nuestras debilidades, el Señor se manifiesta en nuestras debilidades, su poder. Y esto me parece pues algo bastante interesante y fue algo que viví bastante en la pandemia. También quiero reflexionar algo sobre Mateo 6, del 25 al 34, que ya lo voy a leer. Dice lo siguiente: el afán y la ansiedad. Por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Ahí me interesó particularmente uno de los versículos que es el siguiente, es el 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es decir, el afanarnos realmente no nos da ningún resultado. El afanarnos quizá porque este día no hay comida o porque tengo un examen o por algo, eso no es lo que nos va a ayudar. Y eso es lo que solemos hacer, simplemente nos refugiamos en el afán, nos refugiamos en la manera en la que nos sentimos y muchas veces nos quedamos en eso y no salimos. Pero nosotros tenemos un Dios grande, nosotros tenemos un Dios en el cual refugiarnos y es un Dios que conoce todo lo que nos pasa, un Dios que conoce todos nuestros problemas, todo lo que nos acongoja. Y por esta razón tenemos que refugiarnos solo en Él y saber que Él conoce todas las cosas. Como decía Andrea, Él es soberano. Él sabe todo, Él conoce todos nuestros afanes. Así que realmente el afán no es lo que nos va a sacar de esta situación, sino realmente refugiarnos en la soberanía, en la paz de Dios. Realmente, a pesar de que quizá lo hayamos escuchado mucho en nuestra iglesia o en prédicas o leyendo la palabra,
reflexionar en lo que realmente significan estos para nuestra vida como cristianos, que creo que pues es la esperanza que tenemos, que a pesar de las situaciones, de quizá veamos cómo está el mundo en estos momentos, tengamos esa paz y nos refugiemos en ella. Y pues sí, esto fue lo que más, lo que pues Dios nos ha enseñado muchas cosas en esta pandemia, en este tiempo difícil, pero esto es lo que resaltó pues en mi vida, en mi experiencia personal. Bueno, sí, así es. Nosotros tenemos una fuente de paz y una fuente de gozo que es el Señor Jesucristo, ¿cierto? En la palabra Él dice, si alguno tiene sed, venga y beba. O sea, nuestra fuente de gozo, de paz, de fe, de amor, de paciencia, de todo lo que necesitamos, es el Señor Jesucristo. Quizás el mundo busca llenar en muchas cosas. Por eso, como compartía María Camila ahorita, buscan en una persona, buscan en viajes, buscan en alcohol, en drogas, en tantas cosas que es tratando de buscar llenar ese vacío con el cual el Señor nos creó, pero que Él nos creó así porque Él mismo es el único que lo puede llenar. Entonces, mientras estemos buscando eso, en cualquier otra cosa que no sea el Señor, ese vacío va a seguir. Y quizás quiera llenarlo más con otra cosa y otra cosa, pero nunca, nunca va a saciar, porque la única fuente de verdadera paz, de verdadero gozo, es el Señor Jesucristo. Entonces, bueno, ya sabemos que no ha sido fácil, ¿cierto? Este tiempo no ha sido fácil. ¿Alguien nos quiere compartir si le ha parecido fácil? Yo creo que para nadie. Para nadie. Tal vez Para nada. Yo creo que para unas personas de pronto ha tenido más repercusión en su vida, ha sido más fuerte, tal vez el alcance de estar encerrado, de la enfermedad. Hay gente que se ha enfermado, hay gente de lo que los familiares se le han enseñado, enfermado, gente que incluso ha muerto. Otros que tal vez no hemos pasado por eso, pero el encierro, todas estas cosas de pronto, pero a todos nos ha afectado, a unos más que a otros, pero a todos nos ha afectado de alguna manera. Así es. Yo creo que han pasado muchas cosas en este tiempo que ahora que, o sea, que ya todo pase, por ejemplo, yo he estado como pensando en eso, por ejemplo, ahora que regresemos a la iglesia, ¿cuántas personas ya no van a estar? Así Ya, y de pronto, o sea, cómo en este tiempo han cambiado, o sea, le ha cambiado la vida a mucha gente, ya, pero bueno, digamos que nuestro refugio, como Maya lo decía, es que lo del Señor es eterno, o sea, lo que el Señor nos puede dar, si nosotros realmente buscamos refugio en el Señor, podemos hallar descanso, pero de una manera, que no quiero decir eterna porque no quiero que suene como el descanso eterno, pero sí que es algo que permanece, porque si, por ejemplo, quienes se refugian de pronto en el alcohol, al día siguiente pues ya se les pasó el efecto del alcohol y ahí sigue el problema. Ya, quienes de pronto van a una persona, esa persona le puede dar un mal consejo o al día siguiente, o sea, al día siguiente se puede, ya puede no estar disponible para él. Pero el Señor siempre va a estar disponible para nosotros, ¿ya? Y siempre el Señor sabe cuáles son nuestras necesidades, realmente, de hecho lo sabe más que nosotros mismos, y esa debe ser nuestra paz en medio de todo esto. Así es. ¿Y qué es de pronto lo más difícil cuando la prueba se hace larga? Bueno, en mi caso, yo diría que lo más difícil en este tiempo ha sido como el no quejarme, ¿ya? Y la Biblia habla de eso, ¿verdad? En Eclesiastés 7:9, ya se lo voy a leer, pero dice algo de eso, que nosotros no debemos como
apresurarnos a que el enojo se apodere de nosotros. Yo creo que eso ha sido como, digamos que en este tiempo, algo que es difícil de controlar, que en algunos momentos te llenas de desesperación y es difícil de pronto que no permitir que el enojo se entrone en tu corazón, no permitir que la queja llegue a tu corazón, no permitir que esos pensamientos como de yo no merezco esto y como empezar a renegar contra Dios llegue a nuestra vida. O sea, como el no juzgar, por decirlo de alguna manera, los decretos del Señor. Pues estoy buscando aquí en Eclesiastés 7:9 dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Y yo creo que el Señor conmigo, de hecho, está orando de alguna manera, porque anteriormente, si algo, por ejemplo, a ti no te gustaba, o sea, pasaba algo en tu casa y tú no estabas de acuerdo y no te gustaba, tú necesitabas un espacio para ti sola, algo por el estilo, y tú te ibas. O sea, yo me voy a dar una vuelta, me voy con mi mamá, me voy para acá, me voy. Ahora no, o sea, ahora ¿para dónde vas a coger? O sea, ahora te tienes que quedar ahí y enfrentar la situación, ¿ya? Y es decisión tuya si vas a dejar que el enojo se entrone en tu corazón y se quede ahí, y darle como más largas al asunto. Y tienes también pues la opción de solucionar las cosas de una vez y listo, ¿verdad? Pero sí, yo creo que sería eso. Y eso me lleva también al pasaje, a la historia de Job. Todo lo que de pronto Job vivió, y al final Job hablaba como o sea, si para haciéndolo era como, yo no me meto con nadie, yo no. Digo, se está yendo como el volumen. Ahí me escuchan. Sí, sí. Les decía que eso me recuerda también a la historia de Job. Al final del libro de Job, hay una parte donde él empieza a decir como, yo ayudé a los huérfanos, nunca maltraté a un huérfano, ayudé al menesteroso, hice esto, hice lo otro, y es como si Dios ahora se estuviera volviendo contra mí, algo así. Y es donde Eliud también como que lo reprende y eso, y luego Dios le contesta y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? Cuando yo establecí las nubes, cuando realmente Dios es poderoso, y nosotros no somos nada ante los ojos de Dios, y no tenemos el mínimo derecho ni nada por el estilo para nosotros quejarnos contra Dios o decirle a Dios por qué hacen las cosas de esta manera, o decir yo no merezco esto, por qué permites que yo viva esto si yo soy una hija tuya, y si yo te busco, y si yo quiero agradarte, entonces ¿por qué permites que a mí me pase esto? Yo no merezco esto. Entonces es como evitar, o sea, realmente yo siento que en este tiempo ha sido difícil el no permitir que esas cosas lleguen a mi corazón, ¿ya? Y que si llegan, pues no se entronen, o sea, que realmente la palabra de Dios llegue también en ese momento y me limpie de ese tipo de pensamientos, ¿ya? Y a mí me parece pues muy bonito, y tomo también como ejemplo los amigos de Daniel, cuando Nabucodonosor les dice que si ellos no se postran ante la estatua que él creó, los iba a echar al horno de fuego. Y ellos le dicen que, o sea, mi Dios, el Dios a quien servimos, nos salvará. Y aún si no nos salvare, tampoco nos vamos a rendir ante tu estatua, ¿cierto? Entonces, qué bueno sería que nosotros permaneciéramos fiel al Señor, aun cuando la respuesta de Dios no sea la que nosotros estamos esperando. O sea, aun cuando Dios nos diga a nuestras peticiones, a nuestros deseos, no. O sea, aun cuando recibamos un no de Dios, seguir ahí. O también como habla el pasaje de Habacuc, también, que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, y todo lo que dice, donde
si falta, aunque falte el producto del olivo y todo, con todo yo me gozaré en el Señor y alabaré el Dios de mi salvación, porque Él es mi fortaleza. Algo así dice el pasaje, y ese debería ser como el pensamiento que nosotros debemos tener en esta época, ¿ya? Que en vez de pronto de quejarnos y de creer que nosotros no merecemos algo o que merecemos algo, y de pronto de decir por qué Dios no nos da esto o por qué Dios permite esto, mejor descansemos en Él y digamos, Señor, fue tu voluntad que en esta época estuviéramos encerrados, ya. El tema, por ejemplo, a mí muchas personas me han hablado como de, bueno, hace poco me compartieron una publicación de Facebook donde era como una carta a las mamás, o sea, a las mamás de la pandemia, por decirlo, las mujeres que estaban embarazadas durante la pandemia. Y decía, sé que estás deprimido, sé que ha sido duro, sé que tú esperabas un baby shower, no sé qué, yo, ¡ah! Es cierto, yo esperaba eso. Y eran como muchos planes que teníamos y todo, pero yo le decía a mi esposo, o sea, realmente yo no me siento tan deprimida como dice esa publicación. Sí, de pronto en algunos momentos uno se frustra y uno dice como chévere que hubiese sido así, pero bueno, si no fue así, pues no importa, porque también hemos visto el respaldo de Dios, ¿ya? Y el Señor nos ha enseñado en esta época que realmente nosotros no dependemos de los hombres, no dependemos de lo que ya la sociedad ha establecido que debe ser o que se debe hacer durante el periodo de, o sea, el tipo de eventos a los que uno tiene que realizar durante un embarazo, por ejemplo, sino que el Señor te puede bendecir aún estando encerrada en tu casa. Ya, tú no necesitas estar saliendo ni publicarle al mundo tus problemas o tus necesidades, porque es que es el Señor el que los conoce. Ya, y es necesario que nosotros entendamos que el único que puede suplir nuestras necesidades es el Señor. Y no las necesidades que nosotros creemos que tenemos, sino las necesidades que Dios sabe que tenemos, ¿ya? Porque Él es el que conoce realmente de qué cosas tenemos necesidad. Entonces, descansar en la voluntad de Dios, descansar en el amor de Dios, descansar en que si somos hijos de Él, todas las cosas nos ayudan a bien, si le amamos, si hemos sido llamados por ellos, si por Él, si buscamos agradarle. Ya, entonces como agarrarnos de todas estas promesas, pero también reconocer que si el Señor quiso que las cosas fueran como están siendo ahora mismo, pues a nosotros simplemente nos queda no resignarnos, sino gozarnos en Él, ya gozarnos en medio de la situación y sacarle el lado positivo a todo esto, que realmente yo creo que lo positivo de todo esto es que aunque allá afuera el mundo se esté cayendo, nosotros tenemos al Señor. Ya, el Señor está con nosotros y el Señor nos ayuda, que si vivimos o que si morimos somos del Señor. O sea, es como la certeza también que debemos tener en esta época, que también nos ayudaría a tener mucha paz. Así es. Dentro de todo, cierto lo que tú dices, que no, o sea, que si hay momentos difíciles, desde las cosas más sencillas. Yo recordaba que, por ejemplo, yo al principio me toca trabajar y toca cumplir todas las normas de bioseguridad. Yo decía, no, uno se acostumbra al tapaboca, eso con el tiempo uno se va acostumbrando y a cumplir todo. Y mentira, hay momentos que ya cuando pasa el tiempo yo decía, ay no, ya estoy aburrida de este tapaboca. Ya estoy aburrida de llegar y tener que hacer la limpieza y limpiarme y todos los días. Pero en medio de eso, sí, uno hay momentos en que como humano, o sea, siente esas cosas, pero es pasajero, o sea, uno su fuente de gozo y su fuente de paz. Ahora, cosas más, yo en estos días hablaba con un hermano de la iglesia, y era un hermano que en un principio de la pandemia él estaba lleno de fe y él fue de los que quedó sin trabajo, pero él decía, no, esto es una prueba y de aquí vamos a salir fortalecidos, y nuestra fe, ¿me entiendes? Él tenía y ya han pasado varios meses y yo en estos días hablando con él,
decía, wow, otro mes más que aplazaron lo de la Confinamiento. el confinamiento. Y decía, o sea, ya veía, o sea, ya uno ve que como que la fe un poquito mengua, pero en medio de todo, tú nombrabas algo importante y es ir a la palabra. O sea, la palabra tiene todo lo que nosotros necesitamos, tiene todas esas promesas que el Señor nos da. Y nosotros sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios, pero que esa fe viene del mismo, que el mismo Espíritu Santo Amén. es un fruto de Él. Así que Él mismo es el que, aunque hay momentos en que mengo, Él mismo nos levanta, Él mismo nos ayuda. Es que en el Señor nosotros tenemos todo, o sea, definitivamente todo lo tenemos en Él. Bueno, y en medio de esto, vamos a hablar un poquito a ver de cómo, cuál es esa diferencia. Si nosotros recordamos de pronto nuestra vida antes de Cristo, porque nosotros tuvimos un antes de que el Señor llegara a nuestras vidas, si recordamos, ¿cuál sería esa diferencia entre pasar este tiempo con el Señor, cómo hemos estado y cómo sería si lo hubiésemos pasado sin Cristo, sin tenerlo a Él? Yo pienso que en mi caso, por ejemplo, yo me voy al versículo que tú comentabas al principio, el de Romanos 8:28, lo voy a leer de nuevo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sí, nos damos cuenta de la última parte que dice, conforme a los que su propósito son llamados. Ese versículo tal vez uno lo escucha mucho y lo dice mucha gente y todo, pero tal vez no somos conscientes de esa última parte. Los que conforme a su propósito son llamados. Y llamados como por el llamamiento eficaz del Señor. El llamamiento eficaz del Señor es al que uno responde. Ese es al que cuando nosotros nos convertimos, ¿cierto? Entonces, si Dios a mí me dice que como cristiana, todas las cosas que pasen son para bien, y no solamente para bien terrenal, en lo terrenal aquí en la tierra, sino en el cielo, ¿cierto? Porque si nosotros pensamos, nosotros como cristianos estamos en esta tierra de paso, nosotros aquí somos forasteros, no es nuestra morada final. Entonces el Señor está trabajando con nosotros a través de las pruebas, a través de las dificultades, y esto lo digo porque de pronto hay una persona escuchando que dice, bueno, pero a mí no me ha afectado tanto la pandemia. Pero tal vez esto sirve en cualquier situación, si se te murió un familiar, si estás pasando tal vez por un divorcio, si tienes problemas en tu casa, has perdido tu trabajo. Yo pienso que ya siendo cristiano, si tú lees este versículo, que todo obra para bien, y no es una frase que solo suena bonita, es una frase que es una verdad tan profunda que impacta nuestras vidas, porque Dios nos está diciendo todo pasa para bien, incluso las pruebas por las que yo las hago pasar, los estoy hacer pasar por ellas para formar mi carácter en ustedes, para perfeccionar a Cristo en ustedes. Entonces yo pienso que esa sería una de las diferencias de pronto más grandes entre vivir una prueba siendo cristiano y no siendo cristiano. Sabemos que para los que somos cristianos todo obra para bien. Bueno, yo también encontré una diferencia y es que en la prueba nosotros como cristianos le podemos pedir la sabiduría a Dios. Esto nos lo dice específicamente el pasaje de Santiago 1:2 al más o menos como hasta el 11. Nos empiezan hablando de que tenemos que tener por sumo gozo cuando nos hallemos en pruebas. Y más adelante un versículo que realmente conocemos mucho, que es muy famoso este versículo, el versículo de Santiago 1:5, que dice lo siguiente: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría para saber qué hacemos en medio de la prueba, la sabiduría para poder confiar en Dios en medio de la prueba, porque muchas veces de pronto si decimos, no, sí, yo confío en Dios, pero hay que pedirle incluso esa sabiduría a Dios para que nos dé toda la confianza en la prueba. Por ejemplo, cuando yo tenía un examen en el colegio o en la universidad, mi mamá siempre me mostraba este versículo, que mira, hija, mira este versículo, pídele la sabiduría a Dios y eso. Y antes, cuando yo no conocía, incluso me lo decía cuando yo no conocía al Señor. Entonces yo de pronto sí le pedía esa sabiduría al Señor, y de pronto, quién sabe, por misericordia me la daba. Pero realmente esto es para personas ya cristianas, que ya le piden la sabiduría a Dios, porque realmente
saben quién es Jesucristo, ya realmente ya han tenido ese llamamiento eficaz, como dijo Andrea, y sí pueden pedirle esta sabiduría a Dios. Y también encontré algo que pues siempre me ha llamado la atención. Un día estábamos en un funeral de una persona cristiana que murió hace poquito y mi líder de jóvenes, Andrés, decía que él veía mucha diferencia entre un funeral de una persona no creyente al de una persona creyente. Porque en el funeral de una persona creyente, obviamente las familiares sienten mucho dolor. Esto es doloroso para todos, no por ser cristianos no sentimos nada, tenemos igual emociones, tenemos sentimientos, pero a pesar de eso tenemos la esperanza. Esta esperanza la encontramos en primera de Tesalonicenses 4, voy a leer el versículo 13 y 14, que son los siguientes. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por dormir, dormir significa morir en Cristo, cuando una persona es cristiana y muere. Y sabemos que la muerte para los que morimos en Cristo es para ganancia. El cristiano en esta situación tiene la esperanza de que nuestra vida aquí es completamente pasajera, es un pedazo muy pequeño de todo lo que vamos a vivir. Y tenemos esa esperanza de que esa persona realmente está durmiendo, porque ya cuando venga Cristo, ya cuando se resuciten los muertos, ya en ese momento no habrá más dolor. Incluso esa persona está descansando, porque en este mundo encontramos tanto dolor, aflicción y pruebas, pero ya esa persona ganó la buena batalla. Y esa es la esperanza que tenemos como cristianos, esperanza que no vemos en los no creyentes. Esa es una diferencia, pues un ejemplo de la diferencia en la que podríamos encontrar en las pruebas en cristianos y no cristianos. Así es. Y que igual para nosotros, ¿cierto? O sea, nosotras en esta vida, aunque pasemos por diversas pruebas, dificultades y todo, como mencionaban ahorita, o sea, esto es temporal, esta vida es temporal y hay una vida eterna donde ya no hay dolor, no hay sufrimiento, donde no hay enfermedad, no hay nada de esas cosas, es una vida en la presencia del Señor. ¿Ya? Y esa es nuestra esperanza como cristianos. Recordando también cuando yo no conocía al Señor, o sea, pasamos por tristeza también, porque tanto los unos como los otros pasamos por tristeza, pero la diferencia es que esa tristeza la pasábamos solos, ¿cierto? La pasábamos solos y muchas veces esa tristeza se va convirtiendo en depresión. Vemos hasta muy tristemente personas que definitivamente sin ninguna esperanza piensan que no hay salida y hasta terminan quitándose la vida. Pero cuando nosotros tenemos a Cristo, tenemos esa fuente de gozo y paz y no estamos solos. O sea, aunque tengamos momentos difíciles, nosotros no estamos solos. Nosotros sabemos que lo tenemos a Él, que Él está con nosotros, que Él nos promete en su palabra que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin. ¿Ya? O sea, que el Señor, cada momento Él está con nosotros, Él vive en nosotros, su Santo Espíritu mora en nosotros. Y es el que nos levanta, el que nos da la fuerza, el que nos da la fortaleza, el que nos da el gozo, el que nos da la paz, el que nos da todo lo que necesitamos, porque nuestra vida en Cristo es plena. O sea, eso es la verdad en la que nosotros tenemos que estar cimentados, arraigados, que nuestra vida en Cristo es plena, que mientras nosotros lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Entonces, bueno, este era lo que queríamos compartir hoy con ustedes. Fue muy, muy bonito este tiempo, nos gozamos y esperamos que el Señor haya hablado a los corazones, que haya llegado a cada uno de los que escuchen este mensaje. Y bueno, en otra oportunidad nos veremos compartiendo del Señor, compartiendo de lo que Él hace cada día en nuestras vidas. Entonces, por hoy nos despedimos, que el Señor les bendiga
Y bueno, vamos a despedirnos con una oración. Y bueno, ¿nos despides en oración? Sí. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Dios. Lo ponemos delante de ti, Señor. Te damos gracias por tu buena voluntad, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos has permitido compartir, Señor, e incluso reflexionar, Padre, sobre lo que tú has hecho en nuestras vidas durante todo este tiempo, Señor. Y gracias porque podemos ver tu gran amor, Señor, podemos ver tu misericordia y tu bondad en nuestra vida, Señor. Padre, hoy ponemos delante de ti a cada persona, Señor, que esté viendo este video, bendito Dios. Padre, que tú obres en sus corazones, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, llegue hasta lo más profundo de su ser, bendito Dios, y cambie, Señor, lo que tenga que cambiar. Padre, que tu palabra levante al que hoy necesite ser levantado, Señor. Padre, que consuele, Señor, al que necesite consuelo y restaure, Señor, al que necesite restauración, bendito Dios. Padre, gracias, Señor. Ponemos cada vida, Señor, en tus manos y creemos, bendito Dios, que tu palabra, que es viva y eficaz, Señor. Padre, tu palabra llegará a esos corazones, Señor, y hará el efecto para el cual ha sido enviada, Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu bondad, tu misericordia, tu gracia, Señor. Gracias por el regalo de la salvación, bendito Dios. Descansamos en ti, Señor. Descansamos en tu soberanía. Descansamos en tu poder y en tu amor, bendito Dios. Y ayúdanos a seguir avanzando en ti, Señor. A seguir avanzando, bendito Dios. A seguir conociéndote más y a seguir buscándote cada día más, bendito Dios. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de que pues demos por terminada la reunión, yo quería dejarlos con un versículo que está en Efesios 2:8 y dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. Tal vez uno de las metas de hacer esto también es que las personas que tal vez no hayan recibido al Señor en su corazón, pues lo reciban. Es por medio de la gracia, es por medio de la gracia de Dios, es a través de la fe. Solamente tenemos que creer en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Entonces, Amén. Bueno, hasta otra oportunidad. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén.